Gracias. Creo que la iniciativa y finalmente la ley contra la tortura tuvo un final feliz porque se pudieron tomar en cuenta consideraciones de grupos amplios de la sociedad civil. El problema, claro, está en volver a tener una ley garantista y que esta ley no se aplique. Y esto puede tener que ver porque no entendamos primero cuál es el origen del problema. El origen del incremento de la tortura en México tiene que ver con la violencia relacionada con la guerra contra las drogas y todos estos años de enorme presencia militar en todo el país. Antes de la guerra contra las drogas, según las encuestas de En Prisiones Decide, más o menos 15% de las personas decían haber sido torturadas. Después de la guerra, alrededor de 50%. Es decir, hay un incremento claro, evidente, lógico, entre la violencia, entre la guerra contra las drogas y la tortura como un elemento esencial en el actuar de las policías y de los militares en México. El segundo problema que claramente se relaciona con la tortura, y esto también lo establecen los números, es el arraigo. Más o menos el 50% de las personas que fueron arraigadas dicen haber sufrido tortura y 40% en el caso de las no arraigadas. Es decir, este momento en el que una persona pasa como arraigada, es decir, que todavía no tiene un procedimiento claro en su contra en parte de un juez, es el momento en donde más se realiza la práctica de la tortura. Es decir, difícilmente se va a reducir la tortura como práctica si el arraigo sigue siendo la regla de lo que sucede en México. Y tercero, también las organizaciones encuentran que es la detención el momento cumbre en donde la tortura se puede dar. Se ha propuesto, por ejemplo, procedimientos y catálogos para conocer con precisión cuando una persona es detenida y en custodia de quién está. Actualmente una persona se detiene y pueden pasar horas, pueden pasar días sin que nadie tenga un registro claro de lo que sucede con esta persona. Y ahí también es el momento donde se realiza la tortura. Si pudiéramos tener la obligatoriedad de que en todos los casos, en el caso de una detención, se diera aviso a una autoridad y hubiera un catálogo claro, un registro preciso de las personas que están detenidas, habría muchísimo menos espacio para la tortura. Y finalmente esto tiene que ver pues con la poca información, la poca claridad con la que se hace la investigación en México, la poca claridad con la que actúa el Poder Judicial y que esto se refleja en toda esta discusión absurda que tenemos, en el que se pretende poner la culpa al nuevo sistema penal acusatorio de que supuestamente personas peligrosas salgan de la cárcel, cuando es la incapacidad de quien investiga, de quien procesa, de quien juzga, la que no puede hacer este trabajo. De hecho, vivimos en México una suerte de esquizofrenia, en donde por un lado proponemos leyes garantistas, como esta contra la tortura, y por otro lado está a la discusión una ley de seguridad interior que claramente quiere violar derechos de las personas. Insisto, ojalá esta ley garantista no se quede en la letra muerta y también seamos capaces de distinguir y de combatir con precisión las causas reales de la tortura en México. Gracias. Gracias, diputado Vidal.